Tras una guerra terminal en la que la Tierra queda devastada, los sobrevivientes se ven obligados a emigrar a otros planetas, especialmente a Marte, llevándose a sus androides. Acá, sobre el cielo de la que fuese llamada Casa de Todos, una capa inmensa de polvo radiactivo en suspensión se cierne mortalmente sobre los pocos humanos que han decidido permanecer en la ciudad deshabitada. Sinopsis de la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Estamos en un nuevo programa, Viaje al Centro del Libro. Le damos la bienvenida en este mismo instante a Eri Juica, panelista estable. ¿Cómo estás, Eri? Bien, Luca, ¿cómo estás tú? Gracias, muy bien. Ahora como invitado especial, un hombre muy lector y que lo hemos invitado justamente porque él tiene, digamos, como un hábito permanente leer ciencia ficción. Le damos también una gratísima bienvenida a Patricio Staforelli. ¿Cómo estás tú, Patricio? Hola y qué gusto de tenerte por acá. ¿Cómo estás, Lucas? Un placer estar en tu programa y gracias por haberme invitado. Es un gusto y un honor. Ahora nos vamos a referir a una literatura muy especial, a la ciencia ficción. La verdad es que la ciencia ficción, ¿cierto?, es un género de la literatura que en algún momento se consideró un género, digamos, como el pariente pobre. Situación, digamos, que ha ido poco a poco demostrándose lo contrario. Es un género que lo siguen muchos fanáticos, hay digamos, miles de personas en el mundo han leído ficción desde siempre y las películas han reforzado todo esto y ese es el tema que hoy día, digamos, nosotros vamos a desarrollar. Patricio, pero para poder entrar en materia, quiero hacerte ahora a ti la primera pregunta. ¿Cómo tú definirías el género de ciencia ficción, primero que nada, y cuál, digamos, y la génesis que tiene con respecto a los primeros libros que se empiezan a escribir? Bueno, lo primero que podemos decir con respecto a la ciencia ficción es remitirnos al primer libro que se considera ciencia ficción, que fue el primer atisbo de los elementos esenciales de la ciencia ficción, que son esencialmente la verosimilitud basada en conocimiento científico y la extrapolación de esos conocimientos hacia diferentes ámbitos, ya sea en el futuro, ya sea explicación del ser humano, en todo aspecto, ya sea aspecto psicológico, científico, de muchas áreas. Esencialmente podemos considerar el primer libro que muchos autores consideran ciencia ficción al libro de Mary Shelley, Frankenstein. Estamos hablando de 1818. Extraordinario libro. ¿Por qué? Porque estableció uno de los primeros estereotipos básicos de la ciencia ficción: el uso de la ciencia en un determinado resultado, a pesar de que la ciencia era bien cuestionable, pero aún así, si consideramos la etapa coetánea a ese libro, estaba la idea de un científico italiano, Galvani, que él hacía pruebas eléctricas en animales muertos y veía la reacción de los músculos de esos animales. Por lo tanto, ahí tiene cierto sentido científico eso. Luego de Mary Shelley, otros que consideran el primer escritor de ciencia ficción, que le agregó un elemento clave a la ciencia ficción, que sea verosímil, que sea creíble, que sea factible, que fue Edgar Allan Poe. Porque Edgar Allan Poe, en sus novelas, él hizo creíble lo increíble, él hizo verosímil, él hizo que lo imposible fuera posible, a pesar de que a veces, evidentemente muchas veces lo inventó, como la novela esta del viaje en globo, en que si bien él no tenía los conocimientos técnicos, él lo que escribió lo hizo verosímil. Luego nos saltamos a un hombre fantástico, un francés, Julio Verne. ¿Qué podemos decir de Julio Verne? Julio Verne, solamente consideremos que él, cuando hizo De la Tierra a la Luna, puso el cañón que lanzó a esa bala a la Luna a pocos kilómetros donde salió la misión Apolo. Como que inventó el cohete. Es decir, él ya funcionaba en base a elementos científicos. Es decir, lo que yo hago en la ciencia ficción, no es que lo haga yo, pero los autores de ciencia ficción basan sus novelas esencialmente en un gran contenido científico, como también en la extrapolación, en mirar más allá de lo que es el ser humano. Después vemos a H.G. Wells, maravilloso escritor británico, con su novela clásica La Guerra de los Mundos y muchas otras más que tuvo H.G. Extraordinario. Muchas otras más. Y eso tiene toda una historia, esa famosa Guerra de los Mundos. Por supuesto. Pero lo que tenemos que considerar es que ahí no solamente estamos hablando de ciencia dura, ciencia de bioquímica, química, física, no sé. Eso te iba a preguntar, ¿una ciencia ficción blanda? No, lo que quiero decir, voy a otro punto. Lo que quiero decir es que la ciencia ficción no solamente se trata
ciencia ficción en ese tipo de elementos científicos, sino que también incluye la historia, la psicología y también la sociología. Hay que considerar que, por ejemplo, la Guerra del Mundo es una metáfora, una parábola de lo que sucedía con los imperialismos. Consideremos que en esa época que lo escribió H.G. Wells, estaban los imperialismos británicos, franceses, alemanes, se peleaban en África, y los africanos eran seres inferiores. Nosotros somos tecnológicamente superiores y por eso los podemos conquistar, lo podemos proyectar así. Evidentemente, la ciencia ficción en ese momento está haciendo un reflejo de la realidad, en forma soterrada, evidentemente. Eric, mira, quiero que tú, que también, digamos, has leído y conocemos, digamos, los inicios de la ciencia ficción empieza a ser importante porque de pronto, digamos, los escritores de esa época, como Bradbury, por ejemplo, comienza, y como Asimov y muchos más, a escribir los primeros relatos, ¿cierto? Sus primeros cuentos en revistas importantes de ese tiempo. O sea, hay digamos, a pesar, digamos, de que hay libros ya, pero ellos digamos, hay revistas especializadas que reciben el relato y que se van, digamos, conformando después en libros. Indudablemente corre mucha agua bajo el puente desde que Lord Byron invita a Percy Shelley y a su señora Mary Shelley y a John Polidori a Suiza, a Berna, a pasar una temporada, y es una temporada en que prácticamente, debido al clima, tienen que pasar encerrados, y él le sugiere contar historias de terror, y ahí va a surgir el Frankenstein de Mary Shelley, va a surgir el vampiro de John Polidori, que es el antecedente de Drácula, hasta que se va a masificar la ciencia ficción a partir de autores como Asimov, como Ray Bradbury, como Arthur C. Clarke, no tanto Philip K. Dick, que es de una época posterior, pero los que masifican son precisamente las revistas norteamericanas, que hacen que este género tenga cada vez más adeptos, y que en definitiva, que siempre fue considerado un género menor dentro de la literatura, hasta cuando surgen estos monstruos que hacen que no solamente sea un género importante, sino que produzca novelas que pueden ser consideradas alta literatura, no obstante de dónde vienen, como es el caso de las fundaciones de Isaac Asimov, como es el caso de la Odisea 2001 de Arthur C. Clarke, como es el caso de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, como es el caso tal vez de las novelas más importantes que ha tenido la ciencia ficción, que son Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y Fahrenheit 451. En ese momento, alrededor de la década del 50, la ciencia ficción adquiere adultez, una madurez que nadie se esperaba, porque todos esperaban que la ciencia ficción fuera un género destinado a los adolescentes. Y en eso va a tener mucha importancia también, y en esto me puede corroborar Pato, las series que surgen. Sí, lo que pasa es que a principios del siglo XX, un señor que se llama Hugo Gernsback. Hugo Gernsback prácticamente le acuñó el término ciencia ficción. Él inventó una revista, ojo con lo que voy a decir, una revista que reunía relatos cortos, las revistas que le llamaron esa época las revistas Pulp, porque era de material más barato, el papel, pero era accesible a todo el mundo. Entonces, como había muchos lectores en Estados Unidos esencialmente, se leían muchos relatos cortos, cuentos principalmente. Ahí está Edgar Rice Burroughs, por ejemplo, entre muchos otros relatos que se contienen en ese tipo de revista. Luego él crea una nueva revista que en el fondo utilizó por primera vez el concepto de ciencia ficción. Luego de eso, la ciencia ficción clásica, que todavía tenía un componente científico relativo, hasta que aparece un editor llamado John Campbell, el señor John Campbell, hijo o junior, que en una maravillosa revista de Astounding Science Fiction decide, no, la historia debe ser 50% ciencia, 50% ficción. Es decir, toma los relatos, toma esos elementos científicos y el elemento de que esa ciencia le dé verosimilitud o que sea factible lo que se está contando dentro de los relatos. Y ahí, entre todos los cuentistas, está un muchacho nacido en Rusia, que había llegado muy pequeño a Estados Unidos y que era un
extraordinario personaje, erudito, brillante, inteligente, que sabía de todo, que escribió más de 500 libros en su vida y que es considerado el más grande autor de ciencia ficción del siglo XX y además divulgador científico, porque escribió de todo, Isaac Asimov. Oye, Eric, mira, hay una trilogía que se compone, ¿cierto?, de Fahrenheit 451, que se compone de Un Mundo Feliz y de 1984. O sea, me refiero, digamos, a esta famosa trilogía donde, digamos, se habla de la novela distópica, ¿cierto?, o la novela utópica, ¿cierto?, porque son mundos perfectos. Uno de estos tres grandes dice que en el año 2014, ¿cierto?, digamos, lo que va a lo peor que va a tener las sociedades modernas van a ser que vamos a tener mucho ocio, que la gente va a tener muchos problemas, digamos, mentales, que va a venir una serie de situaciones complejas, que es justamente la que estamos viviendo hoy día. Todas estas, digamos, predicciones que tú las conoces bien, porque hemos leído estos libros, que es interesante, digamos, hacer esta comparación con esos tres libros. Indudablemente estas distopías, que son sociedades pesimistas, obedecen a lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Si la ciencia ficción no nace de un tipo que quiere escribir algo que no existe, sino que nace del encuentro en ese entonces de, primero, la Primera Guerra Mundial, que termina con el sueño del progreso indefinido y nos enfrentamos a la peor cara del ser humano, que con un barniz de cultura, sobre todo los europeos, vamos a descubrir que ese barniz en 5 segundos desaparece y aparece un animal despiadado. Y todas estas utopías precisamente hablan de eso. Y más precisamente, en el caso de George Orwell, 1984, es sobre el régimen soviético. El caso de Fahrenheit 451 es el macartismo, el macartismo o la casa de brujas. Entonces, el mundo feliz, que creo que es la distopía más importante de las tres y la que más se va a mantener en el tiempo, también habla de la posibilidad de volver a los orígenes, y eso no es posible, que ya estamos lanzados hacia el progreso. Y yo recuerdo una frase de un libro, al final de un libro de Ray Bradbury, el que más me acomoda, tal vez fuera de Philip K. Dick, de los escritores de ciencia ficción, donde señala que él iba caminando por una calle y de repente se da cuenta que va una mujer con audífonos y que va a atravesar la calle y no se preocupa de nada, solamente se preocupa de la música que va escuchando, y él dice que eso significa que el futuro ya llegó. Bueno, ese futuro que Ray Bradbury veía muchos años después, ese futuro ya es pasado, en definitiva. Es pasado. Entonces, mucho de la ciencia ficción ya ha quedado en el pasado. Si consideremos que en las primeras 2 décadas del siglo XX, Hugo Gernsback ya proyectó la posibilidad de una bomba atómica, proyectó la posibilidad del radar, proyectó la posibilidad de estar comunicado. O el año 64, cuando Asimov hace estas predicciones para 50 años más, pero no se equivocó en casi ninguna, porque son capaces de ir más allá. Y además que lo que tú decías del tema de recoger lo que sucede en el momento, recoger lo que son interpretaciones de la sociedad. La ciencia ficción también. Oye, Patricio, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo todo esto, digamos, a mí se me imagina, ¿cierto? Como yo también como escritor, que de pronto, cómo yo puedo, digamos, inventar una novela, ¿cierto? Y en este momento digo, más o menos imaginarme lo que va a pasar en el año 2078, por decirte. Entonces, claro, uno hoy día yo creo que tiene más información que la que ellos tenían. ¿Ah? Y de ahí lo válido eso. Porque, por ejemplo, yo no puedo hablar de ciencia ficción si yo digo, soy capaz de leer todos estos libros que están en la mesa porque mi orgorón de bolsillo me lo permite. Ya. Está inventado. Sí, sí. ¿Qué significa eso? No he dado ninguna explicación plausible de por qué este aparatito que yo le pongo un nombre orgorón, por ponerle cualquier nombre, me permite hacer eso. ¿A qué voy yo? Si yo soy capaz de situarme en un ambiente, soy capaz de crear una historia sobre elementos que sean verosímiles, que yo dé una explicación suficiente, no cayendo en lo científico, lo aburrido, logro hacer ciencia ficción. O que me genere preguntas. Por ejemplo, 2001, dice, lo que discutíamos un rato, la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos.
nos deja abierta la pregunta. Una vez alguien dijo, cuando yo veo o leo 2001 Odisea en el espacio, mientras más la veo, más veo en ella. Es proyectarse, es mucho más allá que leer un libro de fantasía. Sí. Ciencia ficción no es ponerse una capa roja porque viene de Krypton y volar. Ciencia ficción no es porque me picó una araña reactiva voy a hacer... No, ciencia ficción es mucho más que eso, no es solamente evasión. Oye, aquí está la pregunta, Eric. ¿Tú consideras que lo que se ha escrito en papel, ¿cierto? Por ejemplo, cualquiera de estas grandes novelas que estamos, como Fundación, ¿cierto? Que la película, muchas veces yo he escuchado, y a mí también me ha parecido, que muchas veces está demasiado bien lograda, ¿cierto? Por ejemplo, la de Harrison Ford, ¿cierto? Del año 82. Blade Runner. Claro, Blade Runner. Es una extraordinaria película. O sea, uno en realidad vive lo que está escrito en el libro, ¿cierto? A ver, Vamos a hablar del cine también. Este es el caso en que se da que una novela, tal vez una de las novelas más importantes de ciencia ficción, como es ¿Acaso no sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que es una maravillosa novela, es una maravillosa película que la llevó Ridley Scott el año 82 al cine y que puso en definitiva a Philip K. Dick en el lugar que le correspondía, probablemente el autor más importante de ciencia ficción, en atención a que sus fantasías, a lo que él pensó, no solamente se dio en la realidad los replicantes a través de la clonación, la ingeniería genética, lo estamos viendo ahora, sino que además, porque de lo que habla Philip K. Dick es de la naturaleza humana. Es que eso es lo importante. En definitiva es la naturaleza humana, y uno queda marcado con ciertas frases. Yo nunca me he olvidado de cuando el replicante se enfrenta a Rick Descartes, que además el protagonista de la novela tiene el mismo nombre del filósofo racionalista, y que es un tipo perdido en un mundo terminal que se dedica a retirar replicantes, es decir, se dedica a asesinar a aquellos que no son seres humanos, sino que fueron creados por los seres humanos, pero que son tan o más humanos que los humanos. Y cuando Bratti se enfrenta en esa azotea al final de la película, y cuando le salva la vida y queda sentado, semi arrodillado, Bratti dice, yo he visto cosas que vosotros no creeríais, naves arder más allá del hombro de Orión, he visto rayos C resplandecer en la oscuridad acerca de la puerta de Tannhäuser, y todos esos monumentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Debe ser una de las frases más maravillosas de término de una película, sí. y además que demuestra no solamente la vigencia del libro y de la película basado en la obra de Philip K. Dick, sino que la tremenda humanidad de Philip K. Dick, y en definitiva que ver que la naturaleza humana es cada vez peor, y que en definitiva los replicantes, esas copias genéticas que han hecho de nosotros, presentan rasgos más humanos, o los mismos rasgos humanos que nosotros, a medida que progresamos, hemos ido perdiendo. De hecho, es fundamental la ciencia ficción, precisamente, en definitiva, trata del ser humano. Así es. Del ser humano proyectado. Por ejemplo, pensemos que, bueno, relacionado con Philip K. Dick, él no solamente fue eso, sino que también muchos universos cinéfilos se basan en Philip K. Dick. Todo lo que sea, lo que tenga que ver con el universo Matrix, está basado en las ideas de Philip K. Dick. Exactamente. Hay otras películas, Reporte Minoritario, Total Recall, hay muchas otras películas basadas en el universo de K. Dick. Pero voy a ir un poquito más atrás. Algo fundamental, que a pesar de que hay ciertas cosas en la actualidad que son contradictorias, porque podemos hablar que en la actualidad nosotros estamos viviendo una época transhumana. La transhumanidad significa en definitiva que nos estamos entendiendo con las máquinas de cada vez más, estamos más relacionados hasta llegar a lo que se llama la singularidad, que en definitiva estamos tan conectados con la máquina que pasamos a depender unos de otros. Y volvemos a, como dijo Capek, cuando inventó la maravillosa palabra robot, en el sentido de que existen máquinas, ¿cierto?, que van a ser cada vez siendo más inteligentes, hasta el punto de llegar al extremo de lo que plantea K. Dick en su obra, al punto que esos robots
o esos seres creados artificialmente, en definitiva, van a ser más humanos que nosotros. Por ejemplo, el cuento básico del robot de Isaac Asimov, Robin. Un robot se transforma, no lo quería la familia, un robot que llega a ser la labor del hogar, no lo quería la familia, hasta que en una situación accidental él logra salvar a la hija de la familia y la familia lo acepta. Ese acto humano, valeroso, considera a la familia y lo hace digno de formar parte de ella, una familia humana. Lo quieren mucho después. Exactamente. Y de ahí también tenemos que considerar, bueno... Y ese robot va viendo cómo desaparece la... No, ese es el hombre bicentenario, es otra novela. Bicentenario. Eso es muy posterior. Ese fue el primer cuento, de hecho, de Isaac Asimov relacionado usando la palabra robot, y que en definitiva también acuñó el término robótica, digamos, a pesar de que no había inventado la palabra robot, como dije. ¿Y las leyes de la robótica? Bueno, ahí está la ley de la robótica, en un cuento que se llama Círculo Vicioso, que plantea las famosas 3 leyes de la robótica. 3 leyes. ¿Cierto? Un robot no puede hacer daño a un ser humano ni que por su inacción se haga daño a un ser humano. En segundo lugar, un robot debe hacer todas las órdenes que un ser humano le mande sin que por eso sea contradictorio con la primera ley. Y la tercera ley es que él debe proteger su integridad en la medida que no afecte ninguna de las 2 primeras leyes. ¿Y la cuarta? Hay una cero. Ojo, que hay una ley cero de la robótica que planteó Asimov en su último libro, antes de morir, su última gran novela, que fue hacia la Fundación. Que en definitiva, el robot debe primar por sobre toda la cosa, debe velar por la existencia humana. Por la humanidad. Por supuesto, O sea, por la humanidad. sí, la traducción es por la humanidad. Por la humanidad o la existencia de la humanidad. Y si va a velar por la humanidad... Por eso la ley cero, le usaron la ley Claro. cero, no cuarta ley. Oye, Y si va a velar por la humanidad, significa que puede atentar contra los humanos para defender la humanidad. Y que eso es precisamente la premisa en el caso de lo que pasó con Yo Robot. Así es. Lo que pasa con Yo Robot cuando esta gran mente, entre comillas, positrónica, dice, oiga, en definitiva, los humanos no sirven, los humanos están haciendo daño a ellos mismos, yo voy a tomar el control. Qué potente idea del punto de vista que nosotros como seres humanos todavía somos unos niños que no somos capaces de solucionar nuestros problemas, sino que tiene que haber un ente superior que nosotros mismos creamos que lo controle. Oye, Eric, hemos visto, ¿cierto?, la 2001 Odisea del Espacio. Creo que Terminator está también dentro de esta misma línea, digamos, de la que estamos hablando, de la anterior, de la película me refiero. Pero también, digamos, yo creo que hay cosas súper importantes que, digamos, que hoy día, por ejemplo, no hay mucha gente que sepa que Hugo Correa, ¿cierto?, un escritor chileno de ciencia ficción, tiene una tremenda novela que se llama Los Altísimos, que yo no la conocía, que me di el trabajo, no el trabajo, porque es un placer leerla, y la verdad las cosas que la encontré extraordinaria y no la encontré inferior a las otras que he estado, digamos, revisando y releyendo. Es una muy buena novela que se publicó en 1951 y que tuvo muchas alabanzas digamos, de escritores tan importantes como los que estábamos hablando recién. Así es, la que se ha considerado nuestra primera novela de ciencia ficción. Recordemos que ya había un escritor, Alberto Edwards, que había escrito relatos de ciencia ficción a principios del siglo XX, sí. Pero la que se considera la primera novela es Los Altísimos, que fue publicada en el extranjero y que fue alabada por Ray Bradbury, y que es un relato futurista bastante distópico, una sociedad muy pesimista, en realidad, que somos controlados como títeres y en definitiva los que nos controlan también son controlados, en definitiva eso quieren decir con esa novela. Tiene el libro de relatos que acabo de ver, publicado por La Red se llamaba esta editorial que surgió en la década del 70, 71, fin de los 60, que publicó Cuando Pilato se opuso, que es una serie de relatos. El que le da el nombre al libro es muy importante porque sugiere en el futuro la posibilidad de que en una raza se esté gestando un salvador y no les cuento más porque les voy a arruinar el relato. Lean a Hugo Correa, es maravilloso. Pero Hugo Correa también tiene unos relatos que escribió en zigzag, y que es extraño leer un relato casi criollista con Marciano. Y con nombres nuestros. El que merodea en la lluvia. El que merodea en la lluvia. Y hay que mencionar dentro de estos relatos de ciencia ficción, bueno, está un escritor de ciencia ficción serio, que es Jorge Baradit, que ahora se puso a escribir sobre la historia de Chile. Pero Baradit,
Yo te doy un tono mucho menor que Hugo Correa. Es Hugo un- Correa es un clásico, Sí. no soy admirado precisamente ahora en ese tono, es muy buen narrador, pero personalmente ciencia ficción, no, Y- eso de Cafulcura no. Y No también termina de convencer. hay escritores o han pretendido participar de esto de la ciencia ficción. Me refiero a Jaime Collier. Sí. Swinger hace 14 relatos que se refieren a un futuro en donde se han modificado las leyes genéticas y eugenésicas y grandes corporaciones se han adueñado de la clonación humana. Y vemos los seres humanos Para allá vamos. enfrentados a la posibilidad de cumplir todos sus sueños y todos sus delirios con estos dobles, estos triples, estos cuádruples. De hecho, por eso el libro se llama Swinger. Pero si nosotros consideramos que actualmente, eso es lo que decía yo de la transhumanidad, hay un temor a la tecnología que nos vaya a reemplazar como seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que nosotros hacer como individuos, como seres humanos, para proyectar nuestra especie? Esa es la Sí, gran sí, pregunta. sí, Y es la proyección que la ciencia ficción en muchos aspectos pretende dilucidar. Es que el futuro ya llegó. Por supuesto, Cuando tú ves por supuesto. ese, ¿cómo decirlo? Cuando sale ese experimento con un ratón que tiene una oreja humana en la espalda, el Claro. futuro ya llegó. O cuando hace unos días atrás logran hacer con una máquina 3D un ojo. Un ojo. Entonces ya está aquí. O algo más O no más- lo tienen oculto. o inclusive. algo más científico, por ejemplo, que hayan logrado los físicos, hayan logrado fotografiar lo más cerca que el hombre va a estar del Big Bang, que es que este universo tiene 13.800 millones de años. Y ellos lo más cerca que lograron fotografiar fue llegar a 400 millones de años, cuando tenía 400 millones de años este universo. Perdón. ¿Y cómo logran fotografiar algo que ocurrió hace 13.400 millones de años? Eso para cualquiera de nosotros resulta altamente improbable, pero para los científicos no. O cómo hacen el acelerador de partículas para tratar no sé, de hacer un cuásar. Claro. Mira, es que la ciencia ficción fue de la mano del siglo XX. La ciencia ficción partió con la revolución industrial y se fue proyectando. Y en definitiva, los avances del siglo XX, la ciencia ficción los avances iban pisando los talones a la ciencia ficción. Así es. Como dije hace un rato con respecto al radar, con respecto a... Por ejemplo, cuando Asimov hablaba hace más de 50 años atrás de que íbamos a tener, en vez de los televisores tradicionales, íbamos a tener como cuadros en la pared, pensemos en los nuestros actuales LCD, plasma, no sé, Así es. HD. Hay muchas cosas que se proyectaron y Así que la es. ciencia ficción, la ciencia propiamente tal, en el siglo XX y la última etapa del siglo XX, avanzó pero de una manera extraordinaria. Por ejemplo, pensemos que en los años, a fines de los 60, el capitán Kirk llamaba al señor Spock con un aparatito como este. O en Luna 1990, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 1999, perdón. También se comunicaban con un aparatito como este. Cosmos Oye, 1999. Y la verdad es que yo creo que para mí y los que estamos acá, que nos gusta la ciencia ficción, no lo consideramos para nada un género menor. Yo creo que la ciencia ficción, al igual que todos los géneros literarios, ha reflejado de una u otra manera todos nuestros temores y todas nuestras esperanzas. Más nuestros temores que nuestras esperanzas. Yo creo que entre estos grandes autores de ciencia ficción, Asimov ya se quedó atrás y surgen los que tienen una mirada mucho más oscura, mucho más sombría con respecto al ser humano y a la humanidad. Creo que fue como entre Sartre y Camus, que al final Camus se impuso. En esto las distopías, estas sociedades miradas de una manera muy sombría, de los relatos de Philip K. Dick, cada vez nuestra sociedad le está dando más la razón a Philip K. Dick. Tenemos un progreso que dicen que es casi ilimitado, pero un progreso que no ha hecho que la naturaleza humana mute, y en definitiva estamos enfrentados a la posibilidad de desaparecer, y ya no porque nos va a caer una bomba atómica enviada por los rusos o por los norteamericanos o por los chinos o por los pakistaníes o por los hindúes o por los judíos o por los árabes cuando tengan la de ellos, sino que
probablemente, y como dicen los científicos, el cambio climático lo que está pasando con el cambio climático es cada vez más profundo, el desastre es cada vez más profundo, y en una de esas definitivamente Gaia, la Tierra, se va a deshacer de una especie que es molesta y que no permite la evolución de otras especies. Probablemente vaya por ahí el relato más sombrío de nuestros temores que mudaron, porque ya no es tanto la bomba atómica, sino que es la desaparición del ser humano porque se lo ha buscado. Pero yo discrepo, claro, yo discrepo un poco de Asimov, no es porque, aparte de mi fanatismo que es evidente por él, no creo que haya sido superado por Félix Cadillo. Lo que pasa es que son opiniones distintas. Félix Cadillo Oscuro se mete a la psique humana de la manera más intrincada y extracta lo más terrible que esa psique humana puede. Por ejemplo, en el hombre, en el castillo, por ejemplo, o en el doctor Moon, no me acuerdo el nombre en este momento, la novela que es posterior a la guerra nuclear. Sin embargo, Isaac Asimov es más optimista. Por ejemplo, consideremos que hace más de 30 años él dice, bueno, vamos a tener una red de computadores que van a ser cada vez más accesibles a la gente, y lo bueno de todo esto, siempre mirando desde el punto de vista optimista, de lo positivo, va a ser una educación uno a uno, porque uno, si quiere buscar de cualquier cosa, la va a encontrar en esta gran biblioteca que va a existir. Ni siquiera se llama Internet. Y ahora, ¿qué es lo que existe? Por lo tanto, desde ese punto de vista, la única diferencia no es que haya sido superado, sino que son ópticas distintas. Y en ese sentido, Isaac Asimov siempre fue empeñado en buscar una salida negociada a los problemas humanos intrínsecamente malos, que nosotros somos seres que somos animales, y realmente actuamos de forma irracional también. Esos problemas se pueden solucionar conversando, se pueden solucionar. Por ejemplo, la fundación. ¿Qué plantea él? Decía, oye, este imperio galáctico, este señor Harry Seldon, psicohistoriador, se ha expandido por todo el claro, que iba a tener una barbarie de 30.000 años. Claro. Esto es proyectándolo. Y él la quiere pues rebajar. pensemos en la historia nuestra, no más el post-imperio romano, en la época oscura. Pero pensemos en eso. Y él dijo, no, yo voy a crear dos fundaciones, una visible y la otra escondida. ¿Para qué? Para rebajar el tiempo de barbarie solamente a 1000 años. Es decir, siempre con una mirada positiva, es decir, mezclando la historia, la psicología, la estadística, la matemática y una serie de otras ciencias más que están en sus libros, con un objetivo positivo, con un objetivo que permite que el ser humano, o que esta raza, digamos, ya proyectada en el espacio, en las diferentes organizaciones. Harry Seldon. Harry Seldon. Claro. Harry Seldon es el gran psicohistoriador. Sí, psicohistoriador. Oye, esos nombres son extraordinarios, ¿ah? Sí, claro. Y es verdad que la psicohistoria después se empieza como a estudiar en las universidades de acuerdo a los. Es que la teoría planteada por Asimov es bastante interesante. Ya. Lo que pasa es que él dice, en el fondo, podemos estudiar las reacciones de masas y proyectarlas en el futuro y poder hacer cálculo estadístico de esas conductas. Por eso es que... Ahora, el problema es cuando surgen personajes que son... El problema es cuando surge el mulo, el personaje que más me gustó de la fundación. Sí, por supuesto. Y que no era malo, en definitiva, y que sino que son distintos. Que en definitiva me imagino cuáles son los modelos del mulo. Sí. En la Tierra ha habido modelos del mulo. Sí, mucho. Napoleón, Stalin, pero no eran necesariamente malos, sino que estaban en una idea que ellos consideraban que era la que debía prevalecer. Hitler, Donald Trump. Recuerdo ¿cómo se llama? Un escritor que estaba en una reunión de políticos, sus amigos, y dice, pongámonos serios, hablemos de literatura. Por supuesto, pongámonos serios, sí. Hablemos de literatura. Oye, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, que hace un mundo de personajes me refiero yo a la gente que la fanatiza tanto. Eso que es importante, porque yo te digo, hoy día nosotros venimos a tomar el tema en serio, venimos a decirle a toda esa gente, esos fanáticos, que realmente es bonito que la literatura los haya atrapado y no otras cosas. No sé si esa es la idea, Eric. O sea, a ver, desde cuando salieron las series de los 60, que dieron un nuevo impulso a
a la ciencia ficción con los viajes del Enterprise. En los 70 Martin Landau y Barbara Bain era Luna 1999. O la otra, ay, ¿cómo se llama esta? De misterio. Perdidos en el espacio. No, es la otra. La dimensión desconocida. La dimensión desconocida, por supuesto. Todas estas series, de una u otra manera, dieron un impulso muy grande a los relatos de ciencia ficción. Y se creó una industria. Y que después van a dar pie a que aparezca una serie de películas, algunas muy serias. Y otras muy malas. Y otras muy malas, pero a las más serias, evidentemente, el Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick es lo mejor. Es lo mejor. Pero de que, y aquí vamos a entrar a la discusión, pero dentro de a ver, coloquemos la trilogía sagrada de las películas de ciencia ficción, que a mi juicio son 3, por supuesto 2001, que está en la cúspide. Si uno la puede ver hoy día, va a ver lo mismo que hace 50 años atrás, y va a ver más. Metrópoli de Friedland. Que la va a ver y se va a dar cuenta, bueno, es un reflejo de la sociedad y de la explotación de las sociedades más altas a los más pobres. Recordemos que también hace poco se había provocado se había producido la Revolución Rusa y todo eso. Y por supuesto Blade Runner, que es una proyección hacia el futuro. Referirse a todos los escritores de ciencia ficción, está Teodoro Sturgeon, está Brian Aldiss, Clifford de Sima, Paul Anderson, Roger Zelazny, que me encanta. Es complicado en un espacio de tiempo tan corto, tan acotado. Hemos alcanzado a hablar de lo más importante, Bradbury, Asimov, Clarke y Kadik, que son los que le han dado este espesor y que han llevado la ciencia ficción a la plena madurez. Y en definitiva, ellos son los que consiguieron que esto ya no fuera considerado un subgénero dentro de la literatura, sino que con todo el derecho, literatura y literatura de verdad, y literatura no solamente de verdad, literatura seria. Patricio, desgraciadamente, se ha hecho corto esto, pero ha pasado, digamos, impresionantemente rápido, seguramente como son las películas que hemos visto y son muchos de los libros rápidos que hemos leído. Pero yo te digo, yo te quiero agradecer enormemente todo, digamos, tus aportes en ciencia ficción, y seguramente vamos a tener que hacer otro programa porque se nos quedó, digamos, mucha cosa afuera. Yo casi no he hablado porque quería escucharte, porque yo sé, digamos, lo que tú, digamos, le has dedicado tu tiempo a la ciencia ficción y lo importante que es para ti, así como es para Eric también. Pero bueno, amigos, ha llegado Lucas, el momento, y vamos a hacer, ¿cómo se llama? Y Eric le ha traído un importante regalo a Patricio en esta, digamos, intervención que ha tenido. Patricio, te lo va a dar Eric. Gracias, Lucas. Bueno, y señalarlo. En cada programa, al término, nosotros a nuestros invitados les regalamos un libro que diga relación con lo que hemos hablado. En esta oportunidad te vamos a regalar el libro Swinger de Jaime Collier, que son los relatos que he señalado respecto de estos experimentos de clonación y que en este libro demuestran hasta dónde puede llegar el ser humano cuando tiene quien lo reemplace, tanto en el sexo como en el amor, como en el trabajo. Incluso hay un científico que se atreve a hacer una mujer con alas, es decir, hasta dónde llegan nuestros sueños y nuestros delirios. Y es un libro de ciencia ficción escrito por un escritor contemporáneo de literatura seria, y es un libro serio. No sé si la ciencia ficción también es seria. Agradezco mucho. Agradezco mucho el regalo. Lo voy a devorar para el día probablemente. Bueno, nosotros nos despedimos con la frase: ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Eso lo vamos a tener que responder entre todos. Eso. Adelante. Hacia el infinito. Hacia el infinito. No como más allá. Y gracias a toda la gente que nos escucha, y ha sido un programa muy entretenido para nosotros. Como es el caso tal vez de las novelas más importantes que ha tenido la ciencia ficción, que son Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y Fahrenheit 451. Un señor que se llama Hugo Gernsback. Hugo Gernsback prácticamente le acuñó el término ciencia ficción. Alrededor de la década del 50, la ciencia ficción adquiere adultez, una madurez que nadie se esperaba, porque todos esperaban que la ciencia ficción fuera un género destinado a los adolescentes.
extraordinario personaje, erudito, brillante, inteligente, que sabía de todo, que escribió más de 500 libros en su vida y que es considerado el más grande autor de ciencia ficción del siglo XX y además divulgador científico, porque escribe de todo, Isaac Asimov. Hoy día no hay ningún estudiante que no conozca esos libros, y estamos hablando que fueron digamos, publicados en el año 36 en adelante, ¿cierto? Y él dice que eso significa que el futuro ya llegó. Bueno, ese futuro que Ray Bradbury veía muchos años después, ese futuro ya es pasado. La transhumanidad significa en definitiva que nos estamos entendiendo con las máquinas de cada vez más, estamos más relacionados hasta llegar a lo que se llama la singularidad, que en definitiva estamos tan conectados con la máquina que pasamos a depender unos de otros. Se dedica a asesinar a aquellos que no son seres humanos, sino que fueron creados por los seres humanos, pero que son tan o más humanos que los humanos. Y vemos los seres humanos para allá vamos. Enfrentados a la posibilidad de cumplir todos sus sueños y todos sus delirios, con estos dobles, estos triples, estos cuádruples. De hecho, por eso el libro se llama Swinger. Recuerdo ¿cómo se llama? Un escritor que estaba en una reunión de políticos, sus amigos, y dice: pongámonos serios, hablemos de literatura.